Los problemas de dinero tienen la costumbre de encontrarnos cuando menos lo esperamos. Las cuentas se amontonan como hojas de otoño. Las deudas susurran amenazas en la oscuridad de las noches sin sueño. Y el estrés financiero puede hacer que hasta la fe más fuerte se sienta frágil. Pero aquí está lo que el mundo no te dirá. Lo que tus circunstancias intentan desesperadamente ocultarte. Existe un santo cuyo mismo nombre se ha vuelto sinónimo de encontrar lo perdido, recuperar lo que parecía desaparecido para siempre y abrir puertas que parecían selladas de manera definitiva. San Antonio de Padua lleva 8 siglos respondiendo a las oraciones desesperadas de quienes claman a él en sus horas financieras más oscuras. Madres que no podían alimentar a sus hijos, padres que enfrentaban la ejecución hipotecaria, estudiantes ahogados en deudas, dueños de negocios viendo cómo sus sueños se desmoronaban. Y una y otra vez, Antonio ha movido cielo y tierra para traer alivio, provisión y un giro milagroso a aquellos que invocaron su intercesión con fe inquebrantable. Hoy marca el día 7 de nuestro recorrido espiritual de 9 días juntos. Una novena que ya ha comenzado a agitar los cielos en tu favor. Si has estado rezando fielmente con nosotros estos últimos 6 días, sabes que algo sobrenatural está ocurriendo. Lo sientes en la atmósfera de tu vida. Lo percibes en la manera en que la esperanza ha comenzado a encenderse de nuevo en lugares donde antes reinaba la desesperación. El simple hecho de que estés aquí, todavía creyendo, todavía pidiendo, todavía confiando, me dice que Dios está preparando algo extraordinario para tu situación financiera. La Biblia declara en Filipenses 4:19, «Y mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esto no es solo una hermosa promesa, es una garantía divina, respaldada por el carácter inmutable del Dios Todopoderoso. Cuando combinamos esta promesa con la poderosa intercesión de San Antonio, creamos una atmósfera espiritual donde los milagros financieros no solo se vuelven posibles, se vuelven inevitables para quienes creen. Bienvenido a este espacio sagrado donde el cielo se encuentra con la tierra, donde tu desesperación se transforma en expectativa y donde tu crisis financiera se convierte en el mismo medio que te acerca al poder milagroso de Dios, actuando a través de su fiel siervo, San Antonio de Padua. Te invito a abrir tu corazón por completo a esta experiencia de oración. Suelta tu escepticismo. Libérate de la duda. Permite que tu fe se expanda más allá de las limitaciones de tus circunstancias actuales. En los próximos minutos, vamos a orar juntos con la clase de fe que mueve montañas y abre cuentas bancarias, que convierte cartas de rechazo en sellos de aprobación y que transforma imposibilidades financieras en provisión sobrenatural. Vamos a invocar a San Antonio con la confianza de quienes saben que son escuchados, amados y recordados por el mismo cielo. Pero antes de sumergirnos profundamente en esta poderosa oración, quiero que hagas algo que multiplicará el impacto de lo que estamos a punto de experimentar juntos. Si esta novena ya ha comenzado a tocar tu corazón, si puedes sentir el despertar de la esperanza donde antes solo había miedo, muestra tu fe dando clic en ese botón de me gusta ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesite un milagro financiero. Suscríbete a este canal si crees que Dios está a punto de hacer algo extraordinario en tu vida antes de que estos 9 días se completen. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la fe compartida es fe multiplicada. Cuando invitas a otros a este círculo sagrado de oración, no solo los estás ayudando a ellos, estás creando un impulso espiritual que acelera tu propio milagro. Los primeros cristianos entendían este principio. Sabían que la oración unida crea una atmósfera en la que Dios se complace en obrar milagros, tal como prometió Jesús en Mateo 18:19. Otra vez os digo,
que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tu milagro financiero está conectado a tu disposición de ser un conducto de esperanza para los demás. Cuando compartes esta novena, no estás compartiendo solo un video. Estás compartiendo la posibilidad de transformación. Te estás convirtiendo en colaborador de San Antonio, en su ministerio de restauración y provisión. San Antonio de Padua nació como Fernando Martins de Bulloes, en 1195, en la hermosa ciudad de Lisboa, Portugal. Pero mucho antes de convertirse en el hacedor de milagros que conocemos hoy, mucho antes de que su nombre se hiciera sinónimo de encontrar lo perdido y responder a las oraciones desesperadas, era simplemente un joven que entendía lo que significaba confiar plenamente en Dios, aun cuando las circunstancias parecían imposibles. Como joven fraile franciscano, Antonio fue testigo directo de cómo Dios provee para quienes le sirven fielmente. Vio cómo la provisión divina fluye hacia aquellos que alinean su corazón con los propósitos del cielo. Pero no fue sino hasta su legendario encuentro con un posadero avaro que la reputación de Antonio como obrero de milagros financieros verdaderamente comenzó. La historia cuenta que Antonio estaba de viaje y necesitaba hospedaje para pasar la noche. El posadero, al ver el simple hábito franciscano de Antonio, asumió que no tenía dinero y le negó una habitación. Pero Antonio, movido por compasión hacia el corazón endurecido de aquel hombre, oró para que Dios lo ablandara. A la mañana siguiente, el posadero descubrió que su cofre vacío de dinero había sido llenado sobrenaturalmente con monedas de oro. Abrumado por este milagro, cayó a los pies de Antonio, suplicando perdón y ofreciendo alojamiento gratuito a cualquier siervo de Dios que pasara por allí. Esto no fue solo una bonita historia para los libros de historia. Fue el comienzo de un patrón que continuaría a lo largo de la vida de Antonio y que persistiría mucho después de su muerte. Dios utiliza a San Antonio para intervenir en los asuntos financieros de quienes claman con fe, convirtiendo su vacío en abundancia, su carencia en sobreabundancia. ¿Qué tenía Antonio que lo hacía un canal tan poderoso de la provisión de Dios? La respuesta está en su entrega total a la voluntad divina y en su absoluta confianza en la fidelidad de Dios para proveer. Antonio entendía algo con lo que muchos creyentes luchan por comprender. Dios se deleita en bendecir a quienes lo buscan de todo corazón, no solo para su propio bienestar, sino para que se conviertan en canales de bendición para los demás. El profeta Malaquías captó este principio divino a la perfección en el capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraordinaria, y donde tu propio milagro comienza a tomar forma. Antonio no solo oraba por milagros financieros, vivía de tal manera que toda su vida se convirtió en una oración por la provisión de Dios en la vida de los demás. Él entendía que la oración de intercesión no es solo pedir ayuda a Dios, es colocarse en una posición como canal a través del cual la ayuda de Dios puede fluir. Esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo mientras oramos juntos. No solo estás pidiendo ayuda, te estás posicionando para recibir el mismo milagro que el cielo ha estado preparando para ti. San Antonio está intercediendo por ti en este mismo momento, presentando tus necesidades ante el trono de Dios con la misma pasión y fe que marcaron su ministerio terrenal. Pero permíteme preguntarte algo que podría cambiar por completo la manera en que te acercas a los próximos minutos de oración. ¿Y si la crisis financiera que enfrentas no es en realidad el problema, sino la puerta hacia tu mayor milagro?
Y si Dios ha permitido esta presión en tu vida, no para destruirte, sino para colocarte en posición de recibir una intervención sobrenatural que se convertirá en testimonio para generaciones. Piensa en la viuda de 1 Reyes 17, que estaba reducida a su último puñado de harina y a su última gota de aceite. Ella estaba preparando lo que creía sería la última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Pero cuando el profeta Elías le pidió que usara esos últimos recursos para alimentarlo a él primero, su obediencia desató un milagro que sostuvo a su casa durante toda la hambruna. La Biblia dice que la tinaja de harina no se agotó, ni la vasija de aceite se vació, hasta el día en que el Señor envió lluvia sobre la tierra. Su crisis se convirtió en su milagro. Su vacío se transformó en el lienzo sobre el cual Dios pintó su provisión. Su desesperación se convirtió en lo que la posicionó para la abundancia sobrenatural. Esto es exactamente lo que San Antonio comprende sobre tu situación en este momento. Él ve lo que tú no puedes ver, que tu necesidad financiera no es señal de que Dios te ha olvidado, sino evidencia de que Dios te está preparando para un milagro tan extraordinario que aumentará tu fe por el resto de tu vida. En su ministerio terrenal, Antonio se hizo famoso por su capacidad de predicar a multitudes enormes, a veces de decenas de miles. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que muchos de sus más poderosos milagros financieros no ocurrieron en grandes momentos públicos, sino en conversaciones silenciosas y desesperadas con individuos que se habían quedado sin opciones. Estaba el comerciante, cuyo negocio había fracasado y que contemplaba quitarse la vida antes que enfrentar la vergüenza de la bancarrota. Antonio oró con él, y en pocos días surgió una oportunidad de comercio que no solo restauró su negocio, sino que lo hizo más próspero que nunca. Estaba la viuda con 7 hijos que había sido desalojada de su hogar y no tenía a dónde ir. Antonio intercedió por ella, y un benefactor adinerado apareció, aparentemente de la nada, no solo proporcionándole vivienda, sino estableciendo un fondo que aseguró la educación y el futuro de sus hijos. Estaba la joven pareja ahogada en deudas por cuentas médicas, viendo cómo su matrimonio se desmoronaba bajo el peso del estrés financiero. Después de buscar la intercesión de Antonio, una herencia inesperada de un pariente lejano que ni siquiera sabían que existía, eliminó por completo su deuda y les dio un nuevo comienzo. Estas no fueron coincidencias, no fueron golpes de suerte, fueron intervenciones sobrenaturales orquestadas por un Dios que se deleita en usar a su fiel siervo Antonio para llevar esperanza a los desesperados y provisión a los que más lo necesitan. Y esto es lo que necesito que entiendas con cada fibra de tu ser. El mismo Dios que obró a través de Antonio hace 800 años está obrando a través de él ahora mismo, en tu situación, para tu milagro. El poder no ha disminuido. La compasión no se ha desvanecido. La disposición de intervenir no ha cambiado. Lo que tiene que cambiar es tu expectativa. Lo que tiene que transformarse es tu nivel de fe. Lo que tiene que expandirse es tu capacidad de recibir lo que Dios anhela darte. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:24 cuando dijo: Por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibís y os vendrá. Nota que no dijo, crean que quizá lo recibirán algún día. Él dijo que crean que ya lo han recibido. Esta es la fe que mueve montañas. Esta es la fe que abre cuentas bancarias. Esta es la fe que transforma imposibilidades financieras en realidades milagrosas. Pero déjame decirte algo más sobre San Antonio, que revolucionará tu manera de orar en los próximos minutos. Antonio no solo pedía a Dios que proveyera para las necesidades de la gente, pedía que Dios proveyera de maneras que fortalecieran su fe y los acercaran más a su amor divino. Él entendía que los milagros financieros nunca se tratan únicamente de dinero, se tratan de la relación con Dios.
Por eso las intercesiones de Antonio eran tan poderosas y por eso siguen siendo tan efectivas hoy. Cuando oras por medio de la intercesión de Antonio, no solo estás pidiendo dinero, estás pidiendo el tipo de provisión que profundizará tu confianza en la fidelidad de Dios, fortalecerá tu seguridad en su amor y te colocará en posición de convertirte en un canal de bendición para los demás. Y hablando de ser un canal de bendición para los demás, siento que este tiempo de oración está despertando algo profundo en tu espíritu ahora mismo. Quizá estás sintiendo un destello de esperanza que no habías sentido en meses. Quizá percibes que el milagro está más cerca de lo que pensabas. Quizá estás empezando a creer que tu crisis actual realmente podría convertirse en tu mayor testimonio. Si eso es lo que está sucediendo en tu corazón ahora, no dejes pasar este momento sin actuar en fe. Da clic en el botón de me gusta si crees que Dios está a punto de hacer algo sobrenatural en tu situación financiera. Comparte este video con alguien que necesite presenciar el poder de la oración unida. Suscríbete a este canal si estás listo para ver milagro tras milagro desplegarse en tu vida y en la vida de otros que se unan a nosotros en este camino. Porque esto es lo que sé que está a punto de suceder. Al final de estos 9 días, la sección de comentarios de este video estará llena de testimonios de avances financieros, provisión inesperada, puertas que se abren, oportunidades que surgen y deudas que desaparecen. La gente compartirá historias de cómo Dios usó la intercesión de San Antonio para transformar por completo su situación financiera. ¿No quieres ser uno de esos testimonios? ¿No quieres poder mirar atrás a este momento como el punto de inflexión en el que todo cambió? Entonces demuestra tu fe ahora mismo participando en esta experiencia de oración como lo haría alguien que espera milagros. La iglesia primitiva entendía algo sobre la oración comunitaria que a menudo hemos olvidado en nuestra cultura individualista. Cuando los creyentes se unen en unidad, buscando la intervención de Dios a través de la intercesión de sus santos, comienzan a suceder cosas sobrenaturales. El libro de los Hechos está lleno de ejemplos de provisión milagrosa que fluyó cuando los primeros cristianos oraron juntos con un solo corazón y una sola mente. En Hechos 4:32-34 leemos: «Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado». ¿Lo notaste? No había entre ellos ningún necesitado. Y esto no era porque todos fueran ricos. Muchos de ellos eran pobres según los estándares del mundo. Pero cuando se unieron en fe, cuando oraron con unidad y expectativa, la provisión de Dios fluyó en tal abundancia que toda necesidad fue suplida. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en esta novena. A medida que miles de personas unen su fe, clamando a Dios por medio de la intercesión de San Antonio para un avance financiero, estamos creando el mismo tipo de atmósfera espiritual que experimentó la iglesia primitiva. Nos estamos posicionando para ser testigos del mismo tipo de provisión milagrosa que no dejó a nadie con necesidad. Pero los testimonios individuales de las intercesiones financieras de Antonio no se limitaron a los tiempos bíblicos ni a los primeros siglos del cristianismo. A lo largo de la historia, innumerables creyentes han experimentado una provisión financiera sobrenatural a través de las oraciones de Antonio. Durante la Gran Depresión, una familia católica en Chicago enfrentaba el desalojo. El padre llevaba meses desempleado y habían agotado todos sus recursos. En su desesperación, comenzaron una novena a San Antonio, prometiendo que si Dios proveía, compartirían su testimonio con otros. En el 7º día de la novena,
El padre recibió una oferta de trabajo inesperada de una empresa a la que nunca había solicitado. El empleador explicó que alguien lo había recomendado, pero no recordaba quién. El trabajo no solo evitó el desalojo, sino que le proporcionó un ingreso mejor que el que jamás había ganado. En la década de 1980, una madre soltera en Brasil enfrentaba una deuda médica aplastante por el tratamiento de cáncer de su hija. Las cuentas eran tan abrumadoras que consideró suspender el tratamiento que estaba salvando la vida de la niña. Entre lágrimas, comenzó a rezar una novena a San Antonio, suplicando alivio financiero. Durante la novena, un benefactor anónimo se enteró de su situación y no solo pagó todas las facturas médicas, sino que también estableció un fondo para apoyar a otras familias que enfrentaban desafíos similares. Su hija se recuperó por completo, y la familia ha pasado décadas ayudando a otros a través de la fundación que surgió de su crisis. Más recientemente, un joven emprendedor en Estados Unidos enfrentaba la bancarrota después de que su startup fracasara. Había invertido todo, incluidos los ahorros de toda su familia, y estaba contemplando abandonar sus sueños por completo. Un amigo le sugirió que rezara una novena a San Antonio. A regañadientes aceptó. En el 8º día de la novena, recibió una llamada de un inversionista que había oído hablar de su trabajo a través de una inesperada cadena de conexiones. No solo le proporcionó la financiación que necesitaba, sino que la sociedad que surgió se convirtió en una de las empresas más exitosas de su industria. Estas no son fantasías, no son coincidencias, son ejemplos documentados de cómo San Antonio sigue intercediendo por quienes claman a él con fe, tal como lo hizo en su ministerio terrenal hace 8 siglos. Pero esto es lo que encuentro más notable de estos testimonios. En cada caso, el milagro no llegó solo como alivio financiero, sino como una oportunidad para que los beneficiarios se convirtieran en bendición para otros. La familia de Chicago pasó años ayudando a otros trabajadores desempleados a encontrar oportunidades. La madre brasileña se convirtió en defensora de familias que enfrentan crisis médicas. El joven emprendedor ha financiado decenas de startups, creando empleos y oportunidades para otros. Este es el patrón de las intercesiones de Antonio. Él no solo ora por tu milagro personal, ora por milagros que te posicionen para ser un instrumento de la provisión de Dios en la vida de los demás. Él entiende que el objetivo último de Dios no es solo suplir tus necesidades, sino usarte como un canal a través del cual su abundancia pueda fluir hacia un mundo necesitado. Por eso tu participación en esta novena va mucho más allá de tu situación financiera personal. Cuando oras con fe, cuando compartes esta experiencia con otros, cuando abres tu corazón para recibir lo que Dios quiere darte, no solo te estás posicionando para un milagro, te estás posicionando para convertirte en parte de la solución de Dios a las luchas financieras de los demás. El profeta Isaías lo expresó hermosamente en el capítulo 58, versículos 10-11. Si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esta es la economía de Dios. Así es como opera el cielo. Cuando te posicionas para ser una bendición para otros, Dios posiciona el cielo para ser una bendición para ti. Cuando te conviertes en un canal de provisión, aseguras que la provisión siempre fluya a través de tu vida. San Antonio entendía este principio a la perfección. Toda su vida estuvo dedicada a servir a los demás, en particular, a los pobres y desesperados. Regaló todo lo que poseía. Se entregó por el bien de quienes no tenían nada. Y Dios honró esa entrega, haciéndolo uno de los intercesores más poderosos de la historia cristiana. Esta es la disposición del corazón que activa la intercesión de Antonio a tu favor. Cuando oras,
no solo por tu propia provisión, sino también por la fortaleza y los recursos para ser una bendición para otros. Te conectas con la misma corriente espiritual que hizo de Antonio un canal tan eficaz del poder milagroso de Dios. Así que, al prepararnos para entrar en el corazón de la oración de hoy, quiero que amplíes tu visión más allá de tu necesidad financiera inmediata. Sí, vamos a orar con valentía por tu milagro. Sí, vamos a pedirle a Dios que intervenga sobrenaturalmente en tu situación. Pero también vamos a orar para que tu milagro se convierta en un testimonio que fortalezca la fe de otros, y para que tu provisión te posicione como instrumento de esperanza en un mundo que desesperadamente necesita presenciar la fidelidad de Dios. ¿Estás listo para ese tipo de milagro? ¿Estás listo para ese tipo de avance que no solo transforma tu situación, sino que te posiciona para transformar las situaciones de los demás? Entonces oremos con la fe de quienes saben que son escuchados, con la confianza de quienes saben que son amados, y con la expectativa de quienes saben que están a punto de presenciar el poder sobrenatural de Dios, obrando a través de su fiel siervo, San Antonio de Padua. Pero antes de comenzar este tiempo sagrado de oración, quiero hacer una pausa y reconocer algo que quizá esté ocurriendo en tu espíritu ahora mismo. Tal vez estés sintiendo ese movimiento familiar de fe mezclada con esperanza que llega cuando el cielo comienza a actuar a tu favor. Tal vez percibas que esta novena realmente es diferente, que algo sobrenatural se está activando a través de estas oraciones. Si eso es lo que estás experimentando, quiero que actúes sobre ese impulso ahora mismo. Da clic en el botón de me gusta si crees que Dios te está posicionando para un milagro financiero. Comparte este video si quieres invitar a otros a entrar en esta atmósfera de fe y expectativa. Suscríbete a este canal si estás listo para ser parte de una comunidad que regularmente es testigo y celebra el poder milagroso de Dios obrando a través de la oración de intercesión. Y aquí hay algo más que quiero que hagas. Desplázate hacia abajo hasta la sección de comentarios y comparte qué milagro financiero específico le estás creyendo a Dios durante esta novena. No seas vago. No tengas vergüenza. Sé específico sobre lo que necesitas, porque las oraciones específicas a menudo reciben respuestas específicas. ¿Estás orando por una oportunidad de trabajo que te provea el ingreso que necesitas? Escríbelo en los comentarios. ¿Estás pidiendo la cancelación sobrenatural de deudas? Comparte esa intención. ¿Estás creyendo por los recursos para iniciar un negocio, comprar una casa, financiar tu educación o sostener a tu familia? Permite que esta comunidad de creyentes se una a ti en oración compartiendo tu necesidad específica. Y si este tiempo de oración ya ha comenzado a despertar esperanza en tu corazón, si sientes que el milagro está más cerca de lo que pensabas, simplemente escribe Amén en los comentarios como tu declaración de fe y acuerdo con lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Recuerda lo que Jesús prometió en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando unes tu voz a esta comunidad de creyentes que buscan la intervención de Dios, no solo estás compartiendo un comentario, estás creando un acuerdo espiritual que acelera el milagro. El poder de la oración unida no puede ser exagerado. Cuando creyentes individuales se reúnen con una fe compartida y un propósito común, buscando la intervención de Dios por medio de la intercesión de sus santos, los milagros comienzan a desarrollarse de maneras que superan nuestras más salvajes expectativas. Por eso la Iglesia Católica ha mantenido la tradición de las oraciones de novena por casi 2000 años. Estos periodos de 9 días de oración, enfocada e intensa, crean un impulso espiritual que sigue creciendo hasta que el milagro se vuelve inevitable para quienes perseveran en la fe. Ya has completado 6 días de esta novena. Has estado presentando fielmente tus necesidades ante Dios
a través de la intercesión de San Antonio. Te has estado posicionando para recibir provisión sobrenatural. Y, aunque lo percibas o no, las cosas han estado cambiando en el ámbito espiritual a tu favor. Hoy, día 7, representa un punto crucial en este camino. En la numerología bíblica, el número 7 representa plenitud, perfección e intervención divina. Fue en el séptimo día que Dios descansó de su obra de creación, no porque estuviera cansado, sino porque su obra estaba completa y perfecta. Fue 7 veces que Naamán tuvo que sumergirse en el río Jordán antes de que su lepra fuera sanada. Fueron 7 veces que los israelitas tuvieron que marchar alrededor de Jericó antes de que los muros cayeran. Fueron 7 años de servicio fiel los que Jacob tuvo que cumplir antes de poder casarse con Raquel. A lo largo de la Escritura, el número 7 representa consistentemente el momento en que el tiempo perfecto de Dios se cruza con la fe humana para producir resultados milagrosos. Y ese es exactamente el punto en el que te encuentras ahora, en la intersección del tiempo perfecto de Dios y tu persistencia fiel en la oración. Pero esto es lo que necesito que entiendas sobre este momento crucial en tu camino de novena. El milagro por el que has estado orando puede estar más cerca de lo que piensas. La provisión que has estado buscando puede que ya esté en movimiento. El milagro en el que has estado creyendo puede estar a la vuelta de la esquina. Oramos por milagros financieros que llegan justo cuando la esperanza parece agotarse. Pedimos por oportunidades que surgen de circunstancias imposibles. Creemos en la cancelación de deudas que desafía cualquier explicación lógica. Confiamos en aumentos de ingresos que superan lo que normalmente justificarían nuestras calificaciones o experiencia. San Antonio, intercede por estos milagros con la misma confianza que mostraste cuando predicabas a miles, sanabas a los enfermos y demostraste el poder de Dios a través de señales y prodigios. Ruega por nosotros con la fe de quien sabe que nada es imposible para Dios, que cada obstáculo puede convertirse en una oportunidad, y que cada crisis financiera puede transformarse en una plataforma para la provisión milagrosa. También te pedimos que ores por nuestras actitudes y respuestas mientras esperamos el milagro. Ayúdanos a mantener la fe cuando las circunstancias parezcan no cambiar. Intercede por paciencia cuando el tiempo de Dios no coincida con nuestra línea de tiempo preferida. Ora por corazones agradecidos que reconozcan y celebren cada pequeña provisión como evidencia del cuidado constante de Dios. Y sobre todo, San Antonio, ayúdanos a recordar que nuestra seguridad última no proviene de cuentas bancarias ni de portafolios de inversión, sino de nuestra relación con Dios, quien es dueño de todo y se deleita en proveer para sus hijos. Ruega para que estos desafíos financieros nos acerquen más a Él y no nos alejen. Intercede por una confianza más profunda, una dependencia mayor en su sabiduría y una seguridad más firme en su amor fiel. Y ahora, querido amigo, al acercarnos al final del tiempo de oración de hoy, quiero que sientas el peso de lo que acaba de suceder en el ámbito espiritual. No solo recitaste palabras, ni cumpliste con un rito religioso. Participaste en una transacción sobrenatural. Presentaste tus necesidades financieras más profundas ante el trono del Dios Todopoderoso a través de la intercesión de uno de los más poderosos defensores del cielo. San Antonio escuchó cada palabra de tu oración. Sintió la desesperación detrás de tus peticiones, la esperanza mezclada con tu temor, la fe luchando contra la duda en tu corazón. Y en este mismo momento, Él está presentando tu causa ante Dios con la misma pasión que marcó su ministerio terrenal hacia los pobres y los desesperados. Pero algo más ocurrió durante este tiempo de oración que necesitas comprender.
cada persona que unió su fe a la tuya, cada espectador que abrió su corazón para creer contigo, cada comentario dejado con fe y expectativa, todo eso se combinó para crear una atmósfera espiritual donde los milagros no solo son posibles, sino inevitables. La iglesia primitiva conocía este secreto. Cuando enfrentaban persecución, encarcelamiento y circunstancias aparentemente imposibles, no oraban solamente de manera individual, se unían en fe, buscando la intervención de Dios mediante la oración comunitaria. Y repetidamente, de manera milagrosa, Dios respondía con liberaciones sobrenaturales que superaban sus más grandes expectativas. Hechos 12 cuenta la historia del encarcelamiento de Pedro por el rey Herodes. A la iglesia se le dijo que sería ejecutado a la mañana siguiente, pero esa noche los creyentes se reunieron y oraron con un solo corazón y una sola mente por su liberación sobrenatural. Mientras oraban, un ángel apareció en la celda de Pedro, rompió sus cadenas y lo guió, pasando junto a los guardias dormidos, hacia la libertad. Cuando Pedro llegó a la casa donde los creyentes todavía estaban orando, apenas podían creer que sus propias oraciones habían sido respondidas. Pero eso es exactamente lo que sucede cuando personas llenas de fe se unen para buscar la intervención de Dios. Los milagros ocurren de maneras que superan incluso las expectativas de las oraciones. Este es el principio espiritual al que te has conectado a través de esta novena. No eres solo una persona pidiendo ayuda, eres parte de una comunidad de creyentes cuya fe unida crea una atmósfera en la que a Dios le agrada obrar milagros. Tu petición individual ha sido amplificada por el acuerdo de miles de otros que están creyendo por milagros similares. Y esto es lo que sé que está a punto de suceder en la sección de comentarios de este video, en las vidas de las personas que lo están viendo en este momento y en tu propia situación financiera en los próximos días. Empezarán a surgir testimonios de provisión sobrenatural, oportunidades inesperadas, puertas que se abren, deudas canceladas y recursos que aparecen de fuentes que nadie habría podido prever. Así es como funcionan las intercesiones de San Antonio. Él no solo ruega por un alivio individual, intercede por patrones de milagros que tocan múltiples vidas al mismo tiempo. Ora por intervenciones que generan ondas de bendición, provisión que fluye de una persona a otra, testimonios que inspiran fe en quienes los presencian. Pero quiero dirigirme a algo que quizás esté sucediendo en tu corazón en este momento. Tal vez pienses, esto suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Y si nada cambia en mi situación? ¿Y si sigo luchando económicamente después de que estos 9 días terminen? Déjame decirte algo que transformará la manera en que piensas sobre todo este proceso. El tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no coincide con nuestro calendario preferido. A veces, los milagros más grandes no llegan durante la novena en sí, sino en los días y semanas que la siguen, cuando el impulso espiritual creado por estas oraciones comienza a manifestarse en el ámbito natural. Piensa en el relato bíblico de Josué y la batalla de Jericó. Durante 6 días, los israelitas marcharon alrededor de los muros de la ciudad sin resultados visibles. Los muros no se agrietaron. Las puertas no se abrieron. Nada parecía estar sucediendo. Probablemente algunos se preguntaban si estaban perdiendo el tiempo, si Dios había olvidado su promesa, si su fe estaba mal puesta. Pero en el 7º día, después de la 7ª vuelta alrededor de la ciudad, cuando sonaron las trompetas y el pueblo gritó, los muros cayeron en un colapso sobrenatural que desafió todas las leyes de la física y de la estrategia militar. El milagro no llegó porque los muros de pronto se hubieran debilitado, sino porque el tiempo señalado por Dios había llegado y su obediencia fiel los había posicionado para recibir lo que Él había prometido. Tu milagro financiero puede seguir un patrón similar.
La deuda quizá no desaparezca hoy. La oferta de trabajo quizá no llegue mañana. El cheque inesperado tal vez no aparezca esta semana. Pero el impulso espiritual creado por estas oraciones, la intervención celestial, activada a través de la intercesión de San Antonio, la orquestación divina puesta en marcha por tu participación fiel, todo ello está obrando para producir resultados que se manifestarán según el tiempo perfecto de Dios. Por eso la perseverancia en la oración es tan crucial. Por eso seguir creyendo cuando las circunstancias aún no han cambiado, demuestra el tipo de fe que mueve el cielo a tu favor. Por eso el 9º día de esta novena puede resultar ser el más poderoso de todos, no porque sea el último día, sino porque representa la culminación de un proceso espiritual que comenzó en el momento en que pediste por primera vez la intercesión de San Antonio. Pero hay algo más que necesito que entiendas acerca de lo que está sucediendo en tu vida en este momento, algo que va mucho más allá de tu situación financiera inmediata. Dios está usando esta temporada de necesidad para prepararte para una temporada de abundancia que te posicionará para ser una bendición mayor para otros de lo que jamás imaginaste posible. Considera el relato bíblico de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Ella enfrentaba su último día de alimento cuando el profeta Elías llegó y le pidió que usara sus últimos recursos para darle de comer primero a él. Desde una perspectiva humana, esta petición parecía irrazonable, incluso cruel. Ella ya se estaba preparando para morir de hambre junto con su hijo. Pero cuando obedeció con fe, preparando esa comida para Elías antes de alimentarse a sí misma, algo sobrenatural sucedió. La Biblia dice que su tinaja de harina nunca se vació, y su cántaro de aceite nunca se secó durante toda la duración de la hambruna. Su acto de dar sacrificialmente en su momento de mayor necesidad desencadenó un milagro de provisión continua que duró años. Aquí está la parte sorprendente. Ella no solo recibió lo suficiente para sobrevivir. Recibió abundancia que le permitió alimentar a 3 personas de manera continua, en un tiempo en que comunidades enteras morían de hambre. Su disposición a dar sacrificialmente en su momento de escasez la posicionó para convertirse en un canal de provisión sobrenatural. Esto es exactamente lo que Dios se está preparando para hacer en tu vida a través de esta temporada de presión financiera. Él no solo planea suplir tus necesidades inmediatas, se está preparando para proveer recursos que te posicionen para suplir las necesidades de otros que enfrentan luchas similares. La madre soltera que recibe provisión sobrenatural a través de esta novena puede convertirse en la defensora que ayude a otras madres solteras a acceder a recursos que nunca supieron que existían. El dueño de negocio que experimenta una recuperación milagrosa puede convertirse en el mentor que guíe a otros emprendedores en sus temporadas más oscuras. El estudiante cuyos préstamos son perdonados puede convertirse en el benefactor que financie becas para hacer posible la educación de la próxima generación. Este es el patrón de la provisión de Dios. Fluye a través de individuos para bendecir comunidades, a través de familias para transformar vecindarios, a través de negocios para crear oportunidades para regiones enteras. Tu milagro financiero no se trata solo de tu comodidad o seguridad personal. Se trata de posicionarte para convertirte en parte de la solución de Dios a las luchas financieras de otros. Y aquí hay algo hermoso sobre las intercesiones de San Antonio. Él siempre ora por milagros que crean este tipo de ondas de bendición. No solo pide a Dios que resuelva problemas individuales, pide soluciones que se conviertan en plataformas para servir a otros, recursos que se conviertan en herramientas para edificar el reino de Dios, provisión que se convierta en fundamento para la generosidad. Por eso tu participación en esta novena se extiende mucho más allá de tu situación financiera personal. Cuando oras con fe, cuando compartes esta experiencia con otros,
Cuando abres tu corazón para recibir lo que Dios quiere darte, no solo te estás posicionando para un milagro, te estás posicionando para convertirte en parte de la provisión milagrosa que fluirá hacia otros a través de futuras novenas, reuniones de oración y comunidades de fe. El aceite y la harina de la viuda no solo sostuvieron a su propia casa, sostuvieron a Elías, cuyo ministerio trajo esperanza y sanidad a toda una nación durante uno de los periodos más oscuros de su historia. Tu milagro financiero tendrá efectos de igual alcance, tocando vidas de maneras que tal vez nunca comprendas por completo en este lado del cielo. Pero ahora mismo, en este momento, quiero que hagas algo que acelerará la manifestación de tu milagro. Quiero que empieces a agradecer a Dios por la provisión que ya viene en camino, aunque todavía no la puedas ver. Quiero que lo alabes por el milagro por el cual San Antonio está intercediendo a tu favor, aunque todavía no se haya manifestado en el ámbito natural. Esto no es pensamiento positivo ni manipulación psicológica. Esto es fe bíblica en acción. A lo largo de las Escrituras, el pueblo de Dios aprendió a alabarlo por sus promesas antes de ver su cumplimiento. Ellos entendían que la acción de gracias ofrecida en fe tiene el poder de acelerar la manifestación de lo que Dios ya ha determinado proveer. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó una situación militar imposible, él no solo oró por liberación, envió a los adoradores delante de su ejército para alabar a Dios por la victoria antes de que la batalla siquiera comenzara. Y mientras adoraban, Dios peleó por ellos de una manera tan sobrenatural que nunca tuvieron que levantar un arma. Sus enemigos se destruyeron entre sí, dejando al ejército de Josafat recoger el botín. Este es el principio espiritual que quiero que actives ahora mismo. Comienza a alabar a Dios por tu milagro financiero antes de verlo. Agradécele por su fidelidad antes de que llegue el cheque. Celebra su provisión antes de que desaparezca la deuda. Di esto conmigo ahora. Gracias, Señor, por el milagro financiero que ya viene en camino a mi vida. Gracias por escuchar mis oraciones a través de la intercesión de San Antonio. Gracias por la provisión que superará mis expectativas y me posicionará para bendecir abundantemente a otros. Te alabo por el milagro que está más cerca de lo que pienso, por los recursos que ya se están preparando y por las oportunidades que surgirán en el momento exacto. ¿Sentiste que algo se movió en tu espíritu al pronunciar esas palabras? Eso no fue solo una confesión positiva, fue la fe conectándose con la realidad del cielo, alineando tu corazón con las intenciones de Dios para tu vida, posicionándote para recibir lo que Él ya ha determinado proveer. Así es como el milagro se manifiesta en la vida de los creyentes. No a través de la preocupación, la ansiedad o la súplica desesperada, sino a través de una expectativa llena de fe que reconoce las promesas de Dios como más reales que las circunstancias actuales. Y hablando de circunstancias actuales, quiero dirigirme a algo que quizá esté causando confusión o desánimo en tu corazón. Tal vez tu situación financiera en realidad ha empeorado desde que comenzaste esta novena. Tal vez las cuentas han aumentado, los gastos se han multiplicado o han surgido nuevas presiones financieras que no estaban presentes hace una semana. Si esa es tu experiencia, por favor no lo interpretes como evidencia de que tus oraciones no están funcionando o de que Dios no está escuchando. A menudo, lo que parece un aumento de dificultad es en realidad el intento desesperado del enemigo de desanimarte para que no perseveren hasta el milagro que está por manifestarse. El diablo entiende el poder de las oraciones de novena. Sabe que la oración unida y persistente crea un impulso espiritual que conduce a la intervención sobrenatural, y con frecuencia intensificará los ataques precisamente cuando el milagro está más cerca, con la esperanza de convencerte de rendirte
justo antes de que tu milagro se manifieste. Esto es exactamente lo que le sucedió a Job en el Antiguo Testamento. Sus mayores pérdidas no ocurrieron al azar, sino en ataques concentrados, diseñados para destruir su fe en la bondad de Dios. Pero la negativa de Job a maldecir a Dios o abandonar su fe, finalmente lo llevó a una restauración que duplicó todo lo que había perdido. El apóstol Pablo entendía este principio cuando escribió en 1 Corintios 16:9, «Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». Reconocía que la oposición creciente a menudo es señal de que un gran milagro está por llegar. Así que si tus circunstancias se han intensificado, en lugar de mejorar durante esta novena, cobra ánimo. Puede ser la señal más fuerte de que tu milagro financiero está más cerca de lo que piensas, de que fuerzas espirituales se están movilizando para impedir lo que Dios ya ha determinado proveer, de que el milagro es tan inminente que el enemigo hace intentos desesperados por desanimar tu fe. Persevera, sigue creyendo, continúa orando. Une tu voz a esta comunidad de creyentes que están unidos buscando la intervención de Dios a través de la intercesión de San Antonio. Tu milagro puede estar a tan solo una oración más de distancia. A un día más de fe, a un acto más de confianza de distancia de la manifestación completa. Y aquí hay algo más que quiero que consideres. Y si la presión financiera que estás experimentando en este momento no es en realidad el problema, sino la solución. Y si Dios está permitiendo esta intensidad, no para hacerte daño, sino para posicionarte para un milagro tan extraordinario que se convertirá en un testimonio para el resto de tu vida. A veces Dios permite que la presión aumente en nuestras vidas, no porque disfrute vernos luchar, sino porque se está preparando para demostrar su poder de maneras que serían imposibles en circunstancias normales. Cuanto mayor es la imposibilidad, mayor es la gloria que Él recibe cuando llega la provisión sobrenatural. Piensa en la multiplicación de los 5,000. Jesús pudo haber provisto para esa multitud por medios normales, organizando una colecta de alimentos, enviándolos a las ciudades cercanas, despidiéndolos antes de que tuvieran hambre. Pero eligió esperar hasta que la necesidad fuera abrumadora, la hora avanzada y los discípulos convencidos de que no había solución. ¿Por qué esperó hasta que la situación pareciera imposible? Porque las situaciones imposibles se convierten en plataformas para milagros innegables. Cuando 5 panes y 2 peces alimentaron a miles de personas con 12 canastas de sobras, nadie pudo atribuir la provisión al esfuerzo humano, a los recursos naturales o a la casualidad. Era obviamente sobrenatural, innegablemente milagroso, imposible de explicar por medios naturales. Tu crisis financiera puede estar sirviendo un propósito similar. Dios puede estar permitiendo que la presión aumente hasta el punto en que la provisión, cuando llegue, sea tan obviamente sobrenatural, que fortalezca no solo tu fe, sino la fe de todos los que lo presencien. La madre soltera que recibe una herencia completamente inesperada que paga todas sus deudas, se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. El empresario en apuros que de repente recibe apoyo de un inversionista al que nunca buscó, se convierte en evidencia de la intervención divina. La familia que enfrenta una ejecución hipotecaria y experimenta una condonación de deuda de último minuto, se convierte en prueba de que Dios aún obra milagros en situaciones imposibles. Estas no son solo lindas historias, son el resultado inevitable cuando creyentes llenos de fe perseveran en buscar la intervención de Dios a través de la intercesión de santos como Antonio, que entienden cómo opera el cielo y cómo se manifiestan los milagros. Pero déjame compartirte algo que transformará la manera en que afrontas los últimos días de esta novena. Quiero que comiences a orar no solo por tu propio milagro, sino también por los milagros financieros que otros en esta comunidad están esperando,
Quiero que añadas tu fe a la de ellos, tus oraciones a las suyas, tu expectativa a la suya. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque cuando oras por los milagros de los demás, con la misma intensidad con la que oras por los tuyos, entras en la ley espiritual que Jesús reveló en Lucas 6:38. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Cuando siembras oraciones por la provisión financiera de otros, cosechas provisión sobrenatural en tu propia vida. Cuando intercedes por los milagros de otros, aceleras tu propio milagro. Cuando celebras los milagros de otros, creas una atmósfera en la que tu propio milagro puede manifestarse más fácilmente. Por eso quiero que hagas algo ahora mismo que revolucionará los días restantes de esta novena. Ve a la sección de comentarios de este video y busca la petición de oración de otra persona. Encuentra a alguien que haya compartido su necesidad financiera específica, su situación desesperada, su petición de oración urgente, y luego ora por su milagro con la misma pasión con la que has estado orando por el tuyo. Pídele a San Antonio que interceda por su situación con la misma fervor con la que le has pedido que interceda por la tuya. Cree en su milagro con la misma fe que has estado ejercitando para tu propia provisión. Mira lo que sucede en tu propio corazón y en tus circunstancias cuando comienzas a orar con este tipo de amor sacrificial. Observa cómo tu fe se expande cuando te enfocas en las necesidades de los demás. Nota cómo tu propio milagro se acelera cuando te conviertes en intercesor de los milagros financieros de otros. Este es el corazón del ministerio de San Antonio. Él no buscaba solo su propio crecimiento espiritual, sino que dedicó su vida a servir a los demás, especialmente a los que enfrentaban circunstancias imposibles. Y Dios honró ese desprendimiento al hacerlo uno de los intercesores más eficaces en la historia cristiana. A medida que nos acercamos a la bendición final del tiempo de oración de hoy, quiero que recibas algo de San Antonio que va más allá de la provisión financiera. Quiero que recibas su corazón por los demás, su compasión por los necesitados, su disposición a interceder de manera sacrificial por las personas que enfrentan situaciones desesperadas. Porque esto es lo que sé que sucederá cuando llegue tu milagro financiero. Vas a recordar esta temporada de lucha con gratitud, no con amargura. Vas a mirar atrás a estos días de oración desesperada, como el tiempo en que tu relación con Dios se profundizó, tu fe maduró y tu corazón se expandió para abrazar a otros que enfrentan desafíos similares. Y vas a convertirte en parte de la solución para futuros creyentes que se encuentren en la misma situación en la que estás ahora. Vas a compartir tu testimonio con quienes necesitan esperanza. Vas a apoyar novenas como esta con tus oraciones, tu participación y tus ofrendas. Vas a convertirte en un instrumento del mismo tipo de provisión milagrosa que estás recibiendo a través de la intercesión de San Antonio. Este es el objetivo supremo de Dios. No solo satisfacer tus necesidades inmediatas, sino transformarte en alguien que pasa a ser parte de la respuesta a las necesidades de los demás. No solo resolver tu crisis actual, sino posicionarte para ayudar a resolver las crisis de otros. No solo proveer para ti temporalmente, sino hacerte un canal permanente a través del cual su provisión fluya hacia quienes más la necesitan. San Antonio, al prepararnos para concluir este tiempo sagrado de oración, te pedimos que recibas nuestra más profunda gratitud por tu fiel intercesión en nuestro favor. Te agradecemos por presentar nuestras necesidades ante Dios con la misma compasión que mostraste a los pobres y desesperados durante tu ministerio terrenal. Alabamos a Dios por los milagros financieros que ya se están preparando, las puertas que se están abriendo, los recursos que se están movilizando para nuestra provisión.
Oh bondadoso San Antonio, te encomendamos no solo nuestras necesidades financieras actuales, sino también el deseo profundo de nuestros corazones de convertirnos en instrumentos de bendición para otros, una vez que nuestro milagro se manifieste. Ayúdanos a recordar que cada don recibido es una oportunidad para dar, que cada provisión experimentada es una plataforma para servir a otros, que cada milagro en nuestras vidas es un testimonio que puede fortalecer la fe de los demás. Te pedimos que sigas intercediendo por nosotros durante los días restantes de esta novena. Presenta nuestras peticiones ante Dios con persistencia y pasión. Ayúdanos a mantener una fe inquebrantable, incluso si las circunstancias no cambian de inmediato. Ruega por milagros que superen nuestras expectativas y por provisión que nos posicione para bendecir abundantemente a los demás. Y San Antonio, te pedimos que intercedas no solo por nuestras necesidades individuales, pero por toda esta comunidad de creyentes que han unido sus corazones y su fe en la búsqueda de la intervención financiera de Dios. Ora por testimonios de milagros que surjan de esta novena. Pídele a Dios que obre con tanto poder a través de tu intercesión, que la sección de comentarios de este video se llene de reportes de provisión sobrenatural, oportunidades inesperadas y cancelaciones milagrosas de deudas. Que los milagros financieros que fluyan de esta novena se conviertan en evidencia de tu continuo poder como intercesor, prueba de la fidelidad de Dios para proveer a sus hijos y aliento para futuros creyentes que enfrentarán desafíos similares y buscarán milagros semejantes a través de tus oraciones. Hacemos esta oración final por Cristo nuestro Señor, quien prometió que todo lo que pidamos en su nombre será concedido por nuestro Padre Celestial. Confiamos en el poder de tu intercesión, en la fidelidad de las promesas de Dios y en la realidad de la provisión sobrenatural para quienes lo buscan con corazones sinceros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, antes de que salgas de este espacio sagrado, quiero invitarte a dar un paso más que sellará este tiempo de oración y acelerará tu milagro. Si esta novena ha despertado esperanza en tu corazón, si crees que Dios está a punto de hacer algo sobrenatural en tu situación financiera, si quieres invitar a otros a entrar en esta atmósfera de fe y expectativa, entonces presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesite experimentar el poder de la intercesión de San Antonio. Suscríbete a este canal si deseas ser parte de una comunidad que da testimonio y celebra regularmente milagros financieros, y desplázate hacia la sección de comentarios para añadir tu voz a este creciente coro de creyentes que esperan provisión sobrenatural. Recuerda, tu milagro está conectado a tu disposición de ser un conducto de esperanza para otros. Cuando compartes esta experiencia, no solo estás ayudando a alguien más, estás creando el tipo de impulso espiritual que acelera tu propio milagro. Mañana continuamos con el día 8 de esta poderosa novena, y puedo sentir que el milagro está cerca. El impulso espiritual está creciendo, el cielo se está movilizando a tu favor, y San Antonio está intercediendo con intensidad creciente mientras nos acercamos a la culminación de estos 9 días. No te rindas ahora, no dejes que el desánimo debilite tu fe. No permitas que las circunstancias te convenzan de que el milagro es imposible. Estás más cerca del milagro de lo que piensas, más cerca de la provisión de lo que imaginas, al borde de un milagro financiero que se convertirá en testimonio para el resto de tu vida. Hasta mañana, que la paz de Dios guarde tu corazón, que las intercesiones de San Antonio sostengan tu esperanza, y que la provisión sobrenatural fluya hacia ti desde fuentes que nunca hubieras imaginado. Tu milagro está llegando. Tu liberación está cerca. Tu libertad financiera está más próxima de lo que piensas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.